Vamos a darle la bienvenida al candidato a magíster en antropología social, al licenciado Amaro Luis Serrano Paucarcaya, conocido en el mundo del cómic andino como Inti Illimani. Es un apasionado investigador de la cultura andina, cuya línea de investigación está orientada al estudio del proceso de aculturación en los Andes a través de la etnohistoria y antropología. Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso y las preguntas. Que todos están ya prestos para celebrar, ¿no? Cruz Velaqui, que por si no lo sabían, Cruz Velaqui es una tradición netamente cusqueña. En la mayoría de fiestas de departamentos en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo, sí se celebra la fiesta de las cruces, pero el 3 de mayo. Cusco es cuando se creó la velada a la cruz, y eso ya les explicaré un poco más adelante. Siguiente, por favor. Como ya lo explicó el doctor Vicente, la fiesta de la cruz es una fiesta católica creada por rito romano, ¿sí? La fiesta de la invención, este nombre es el nombre original del rito romano, y prácticamente está conmemorando el hallazgo de la verdadera cruz de Cristo por parte de la madre del emperador Constantino, ¿no? Vemos a Santa Elena. Sin embargo, esta solamente, como pasó acá, también pasó en otras partes del mundo, esto fue se transpuso nuevamente en las celebraciones católicas romanas sobre otras celebraciones que existían antes del cristianismo, ¿sí? Los ritos paganos en Europa. En Europa básicamente se celebra en los primeros días de mayo la fiesta del árbol de mayo, ¿no? Algunos le dicen el Maypole, y es el culto al árbol básicamente que existía entre los celtas, los germanos, los griegos y los romanos. ¿En qué consiste esta fiesta? Se adorna los palos de las casas con muchas flores, y se baila y se danza y se festeja alrededor, ¿sí? Por ejemplo, en España sí se celebra mucho la fiesta de la cruz, sobre todo, especialmente en Andalucía, donde, como pueden ver, se recubre totalmente de flores, ¿no? Es muy particular ese florecer en la celebración. Asimismo, también en Hispanoamérica, producto de la invasión española, es que también se popularizó bastante esta fiesta. Por ejemplo, en México los albañiles son los que festejan de la cruz. Es el día del albañil, el 3 de mayo, ahí en México. Y muchas veces cuando están haciendo una construcción, están vaciando una losa o están excavando un túnel, es el contratista el que debe pagarle las fiestas a los albañiles. Esto es una tradición muy popular ahí en México. Acá en Latinoamérica, por ejemplo en Chile se acostumbra celebrar la cruz con serenatas y con coplas, ¿sí? Estas coplas en los últimos años han servido básicamente para mediatizarlas, televisarlas y hacer una especie de teletón a favor de los necesitados, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la festividad de la cruz en Cusco. Esta es una celebración popular, ¿sí? Y básicamente se le rinde culto a las cruces, a distintos tipos de cruces, las que están en los cerros, en los puentes antiguos, en los templos, en los caminos. Hay distintos tipos de cruces acá en Cusco. Como les dije antes, la celebración empieza el 2 de mayo, el 3 de mayo es el día principal, y de acuerdo a la importancia de la cruz se puede festejar hasta el día 4 o incluso el 5, ¿no? En el que ya es el cachapari o fin de fiesta. Como ya les dije, sí, Cruz Velaqui es una celebración costumbrista propia del Cusco. Consiste en velar la cruz desde la noche hasta el amanecer del día siguiente. Los diversos grupos sociales ligados a la cruz se congregan para celebrar toda la noche, con músicos tradicionales, con danzas, con bailes típicos o no también, comida y bebida de todo tipo. Por ejemplo,
es costumbre de las veladas el caldo de gallina, el adobo acompañado de ponche, con un poco de licor también, y bueno, en lo que sigue la noche se va acentuando el exceso, ¿no? Es una característica muy inherente a nuestras fiestas patronales, esto de las muestras de exceso y desorden, ¿no? Producto de eso también hay un proverbio muy popular que se les dice a algunos niños no reconocidos por sus padres, ¿no? Como cruz guagua o cargo guagua, ¿no? Cuando la mujer quizás no se acuerda en qué momento lo concibió. Entonces eso es algo muy inherente y muy cusqueño. El día central es el 3 de mayo. El día central es importante, como ya lo dijo el doctor Vicente, que en procesión se lleve a la cruz a que escuche misa. La cruz es la que debe escuchar misa y sobre todo debe estar posicionada mirando al altar, ¿no? Ahora último, esta costumbre se está perdiendo porque a la cruz la ubican mirando a los fieles, pero es una tradición muy popular y muy arraigada que la cruz deba mirar. Entonces desde ella tenemos un poco la idea de que la cruz tiene vida y sobre todo puede ver hacia la dirección en donde la ubiquemos, ¿sí? Sí, ¿para qué escucha misa? Para que renueve su poder sagrado y pueda hacer nuevamente, pueda cumplir sus funciones de protector, ¿no? Después de la celebración. Claro, el día 4, cuando hay cacharpari, usualmente las cruces vuelven a su trono y se emplazan ahí hasta el próximo año. Muchos investigadores acá en el Cusco han observado que en nuestra ciudad las fiestas patronales obedecen más a motivos de orden social y sobre todo como un vehículo para el establecimiento de alianzas y vínculos sociales, ¿no? En este caso, en el caso de Cruz del Acuy, por ejemplo, cuya celebración se acentuó mucho más a partir de los años 50, esta fue originalmente una fiesta indígena, ¿sí? Traída por los campesinos a la ciudad. Sin embargo, en estas últimas décadas es que la clase, por decirlo así, mestiza, los nuevos cholos, como los denominan algunos estudiosos, es que se han apropiado de esta celebración en la ciudad, ¿no? Entonces ellos son los que festejan prácticamente en la ciudad del Cusco. En la actualidad, las tradiciones y costumbres cusqueñas son también llamadas cultura viva, patrimonio cultural inmaterial o incluso por el turismo como actividades culturales vivenciales. No solo constituyen una rememoración histórica de hechos pasados, sino también estructuran nuestra sociedad cusqueña al ser un espacio de socialización entre parcialidades y grupos humanos en el Valle del Cosco, ¿no? Es de percepción y sentido común entre nosotros los cusqueños afirmar una mezcla de elementos andinos y occidentales presentes en la práctica que es muy particular de nuestro catolicismo, ¿no? De la religión católica. Esta afirmación de los integrantes de la sociedad cusqueña proyecta un sentimiento de continuidad y equilibrio. ¿Por qué digo continuidad y equilibrio? Equilibrio porque generalmente entre los practicantes y no practicantes del Cosco se cree, se acepta y se celebra la convivencia de los elementos paganos y católicos, es decir, la convivencia para la existencia. ¿Y por qué digo continuidad? Porque entre el discurso mítico simbólico actual y aquel desarrollado durante el Icario se afirma una continuidad, ¿sí? A esto Rosano Caro, por ejemplo, lo llamó o lo podría llamar cusqueñismo, ¿no? O parte del cusqueñismo, pero esto creo que es una visión un poco reduccionista, ¿no? Es más un sentimiento, pienso, de continuidad y equilibrio que tenemos entre nosotros los cusqueños. Entonces, con el fin de analizar esta continuidad simbólica entre las manifestaciones religiosas católico-inca actuales y aquellas desarrolladas durante el Icario, esta noche vamos a hacer un análisis comparativo entre algunas cruces representativas del Cosco, ubicadas en los terrenos de cada parcialidad: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, en base a sus atribuciones simbólicas hechas o recogidas en el trabajo de campo, y también de acuerdo a su parcialidad algunas atribuciones simbólicas propias de cada parcialidad, de cada suyo, ¿no? Asimismo también
algunas muestras de gestión tecnológica de la naturaleza de los incas. También nos van a ser un elemento para el apoyo de esta tesis. Siguiente, por favor. Entonces empezamos por Chinchaysuyo, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre la cruz de Sacsayhuamán. La cruz de Sacsayhuamán, el padre Juan Tadeo González del convento de Santo Domingo informó en 1703 haber visto espíritus malignos en bailes escandalosos en la cumbre de Sacsayhuamán. A consecuencia de ello, y puesto que también era tentado por el demonio dentro del cuerpo de mujeres hermosas y jóvenes, se mandó a colocar una cruz en dicho cerro. Abraham Valencia, en su trabajo de campo, afirma que en este cerro, que dicen que esta cruz tiene tesoros de los incas, ¿sí? Escondidos en sus grutas y andenes, y que por todo eso es milagrosa, sobre todo por esta capacidad de brindar riqueza, ¿no? y de poseer riqueza en sus grutas. Asimismo, su principal informante, que era Georgina Dueñas Vida de Montivi, afirma que en 1940 una pareja de trabajadores encontraron un entierro de objetos ceremoniales de oro durante una fiesta de Cruz Veracu, después de haber soñado con un Cristo vestido de inca. Esto es muy importante, ¿no? Porque reafirma un poco lo que se dijo un poco o se decía en la colonia. Entonces, sabemos que Sacsayhuamán es un apu muy venerado actualmente y antes, de hecho, en el que se ofrendan despachos para todo tipo de demanda. También es un lugar mágico porque se le atribuye la existencia de sirenas en la zona de Zapantiana y en la zona de Sirenachayo. Yo conversé con una señora que es vecina del barrio de San Cristóbal, es una vecina muy antigua. Es la señora Paulina, quizás alguno la conoce, y me afirmó que en la zona de Zapantiana, justo donde está el arco, hasta no hace muchos años, aún todavía tentaban a la sirena. Es entre los músicos tradicionales cruceños y de Grande en general, es una costumbre muy arraigada el tratar de afinar tu instrumento o a través de engañar a unas sirenas y con ciertos rituales. Esta señora me contaba que los jóvenes que eran un poco malcriados agarraban, por ejemplo, la guitarra o la mandolina y la colgaban del arco, ¿no? Y esperaban que en las noches de luna llena la sirena empezara a chapotear y empezara a querer tocar y apropiarse del instrumento, ¿no? Generalmente hay que engañar a la sirena porque cuando tú dejas el instrumento ahí al lado del puquio, del manante, la sirena se lo lleva al final, pues, ¿no? Pero cuando tú la sorprendes y cuando eres más rápido, la sirena queda dentro del instrumento y a partir de ahí es que el instrumento es mucho más, está mucho mejor afinado y es más dulce, el sonido es más dulce, eso es lo que se afirma, ¿no? Así que dicen, el instrumento está sirenado. Un amigo cuyo papá era músico también me contaba que su arpa tocaba los días de luna llena, solita, tocaba de noche, ¿no? Y me decía, eso era porque el arpa de mi papá está sirenada, ¿no? Entonces, eso todavía queda como costumbre. ¿Y por qué? ¿Por qué se le relaciona a la sirena? Se le relaciona a la sirena con la fertilidad porque está presente siempre en manantes, en puquios, en lugares por donde escurre el agua, ¿no? Y en Sacsayhuamán hay muchos manantes, es conocido que son lugares donde abundan los manantes y sobre todo hay muchos ojos de agua y también en la zona de San Cristóbal, en la construcción de Colcampata, hay una piedra, ¿no? Que le denominan una fuente de agua que ahí la pueden observar, Sirenachayo, ¿no? Pienso que ya es una talla colonial que expresaba un poco esta idea, ¿no? de fertilidad de puquios, ¿no? Y de canales de agua. Ahora, siguiente, por favor.
Sí, se pueden observar numerosos ejemplos, ¿no?, de la gestión tecnológica del agua en todos los sitios arqueológicos que están en la zona de Sacsayhuamán y por el lado de Yucaypata, ¿sí? Hay muchos manantes, perdón, hay muchos canales de agua, hay diques, hay también métodos de filtración del agua y hay abundante tecnología inca que puede ser estudiada, ¿no?, para comprender un poco cómo se gestionaba el agua antes. Ahora, también en la zona de Sacsayhuamán, si pueden ver en la imagen de allá, es predominante la pusenca, ¿no? Y producto de eso viene un proverbio popular sobre la lluvia en Cusco, ¿no? Centro oscuro, aguacero seguro. Ahí lo podemos ver un poco por unas nubes, ¿no? Esta vista es desde el aeropuerto, más o menos. Entonces, este agua es muy adorado por los pobladores circundantes, ya que es considerado benefactor de lluvias. Una hipótesis que tengo sobre el nombre Senca es que, al igual que la nariz, tiene un movimiento coordinado y sistemático del aire, ¿no? Entonces podemos saber con el movimiento de las nubes, del viento, ¿sí? Cuando estamos viendo al Senca con nubes y podemos ver el cielo y podemos también sentir las corrientes de aire, podemos determinar si va a llover fuerte o no va a llover fuerte en el Valle del Cusco. Entonces, al igual que la nariz, es un movimiento que puedes predecir probablemente. Entonces, es una hipótesis que tengo por ahí. Sí, pues eso vendría a ser el Senca, ¿no? Ahora, dicen que las lluvias que bajan de Sacsayhuamán, los campesinos de la zona, son las más fuertes y las que riegan de mejor manera todo el Valle del Cusco, en contraposición con las lluvias que vienen del lado de Angostura, ¿no? Se reafirma nuevamente esta asociación con el agua y la fertilidad. Asimismo, hay un proverbio popular romántico que dice, si tu amor es verdadero, vamos al rodadero, ¿no? Ahí en el sector de Sayuna. Este proverbio tiene un claro discurso de romanticismo implícito, ¿no? Entonces la unión o título de lo masculino y lo femenino es clave para la fertilidad en los Andes. Entonces, si hablamos de una montaña donde debe generar agua, es importante el título, ¿no?, entre lo masculino y lo femenino. Tenemos antes la sirena, tenemos en nuestros tiempos este proverbio, ¿no? También durante los Vía Crucis, gente de los 70s, 80s todavía se podrá acordar que era un espacio de socialización, ¿no?, entre los chicos y las chicas, ¿no?, de universidades y de las escuelas, ¿no? Subían a Sacsayhuamán y ahí se enamoraban, ¿no?, supuestamente. Y producto de esto también es que hay muchos compositores que se han inspirado en Sacsayhuamán para hacer huaynos, sobre todo románticos, ¿no?, como el Sacsayhuamán, Pucuspucuicha, el San Cristobita del Quinta de Chacosoy Casado, de los campesinos y ahora del pueblo andino. Entonces, esto sigue la idea implícita del Sacsayhuamán como punto de Tinku y sobre todo como proveedor de fertilidad está clara. Y finalmente el patrón San Cristóbal, ¿no?, que representa el agua macho, el padre de las aguas. Yo ya anteriormente he explicado un poco, ¿no?, por qué San Cristóbal es Huiracocha, ¿no?, porque es el dios de la fertilidad del agua macho, ¿no? Entonces eso ya lo podríamos ver más adelante. Pero sí, sin embargo, San Cristóbal es el ícono que aún todavía se venera y que entre sus elementos iconográficos vemos el agua, ¿no?, que es muy importante, como ya se ha explicado antes, ¿no? Ahora, sobre las cruces de los templos, ¿no?, sobre todo en el sector, seguimos en Chinchaysuyo, sobre todo en el sector de San Cristóbal, como pueden ver ahí, de San Blas. Originalmente así eran las posiciones de las cruces. Si se dan cuenta que ahora no son así, estaban mirando, en el caso de San Cristóbal está mirando hacia la puerta del templo y en el caso de San Blas está mirando al lago Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, y ni siquiera, el de San Cristóbal sí podemos adivinar de que la cruz está mirando al templo, porque también todavía en San Jerónimo se
observa así la cruz que está frente al templo y no está mirando, ¿no?, hacia la ciudad, sino la viste justo mirando hacia la puerta del templo. Entonces, ¿qué cosa me permite intuir acá? Las cruces, como dije antes, las cruces son importantes sobre todo porque están viendo algo, ¿no? Es un punto de mira, es un lugar geográfico, por decir, si queremos, espacial, desde donde tú puedes divisar un lugar, ¿no? Entonces hay un carácter también de ambigüedad implícito en la cruz, porque tiene dos caras, ¿no? Tiene dos caras. Entonces puedes estar mirando tanto para allá o para atrás, de acuerdo a tú cómo la vistas, ¿no? Entonces, cuando la cruz va a escuchar misa al templo, es importante que la cruz esté mirando al altar, ¿no? Y no que le esté dando las espaldas, ¿no? Entonces, eso es muy importante saberlo, sobre todo para tratar de intuir, en el caso de San Cristóbal y de San Blas, por qué las cruces están mirando esos lugares, ¿no? Mi hipótesis es que sí, la cruz de San Cristóbal está mirando hacia el Cerro Pucamoco, ¿no?, donde actualmente también hay otras cruces, son 3 cruces ahí. Y por el otro lado están mirando hacia la parroquia, ¿no?, hacia la misma parroquia. Y por el lado de San Blas, yo pensaría que por un lado está mirando a San Sebastián, y por el otro lado está protegiendo lo que la parroquia, ¿no?, de San Blas, que está por la parte posterior. Entonces, siguiente, por favor. Ahora, sí, ha quedado claro un poco, ¿no?, esto de la ambigüedad de la cruz, de que puede estar tanto adelante como atrás, de acuerdo a cómo la vistas, ¿no? Entonces, en esos términos es importante saber qué está viendo la cruz, ¿no? Y esto nos lleva también a mostrarles un poco lo que hay en las cruces del Antisuyo, ¿no? El Señor de Titicaca, Cuspata, Rosaspata, Roscoyo, Guayacunco, sobre todo están en Huacas las cruces. Siguiente, por favor. En el caso del Señor de Tetecaca, el Señor de Tetecaca está sobre una huaca, sobre un afloramiento rocoso tallado, ¿no?, y un roqueral. El término Tetecaca proviene de la traducción libre de puma de piedra, ¿no? El titi o tete es un puma relacionado sobre todo con el agua también, ¿no?, con el agua y con la fertilidad. Él traía también las lluvias. Asimismo, de acuerdo a los testimonios que recogí cuando estaba haciendo mi trabajo de campo por ahí, los pobladores de la zona me dijeron que la huaca o el Señor de Tetecaca es doblemente santo. ¿Por qué? Porque no solo es una cruz católica, sino también es una huaca inca. Entonces, entre los pobladores de ahí está muy implícito este discurso de que sí, el Señor de Tetecaca es importante porque también está dentro, ¿no?, de ese emplazamiento. Entonces, esta cruz de Tetecaca es una de las más festejadas, de hecho es la más festejada de la ciudad. Tiene más de unos 20 cargos durante el año. Sin embargo, sus fiestas principales empiezan en San Marcos, el 26 de abril, ¿no? El 26 de abril se hace la ruta de San Marcos, luego viene Cruz Velacui, posteriormente viene la fiesta de Pentecostés, después, les estoy hablando de las celebraciones más tradicionales del Señor de Tetecaca. Después de Pentecostés viene el Señor de la Santísima Sangre de Jesús, que siempre la llevan a San Sebastián en este caso, y finalmente el 28 de julio, que es su fiesta principal, el 28 de julio. Entonces, si podemos ver, siguiente, por favor. Desde el 26 de abril hasta el 28 de julio es el tiempo, es el ciclo celebratorio del Señor de Tetecaca, ¿no? Entonces, haciendo un poco de análisis etnohistórico, ¿qué encontramos? Que en la zona de Tetecaca antes estaba, ¿no?, el Cerro Manturcaya, ¿no? El Cerro Manturcaya etimológicamente significa el lugar donde está
mantul, que es una planta, es el achiote, una planta que da un colorante rojo, ¿no? El rojo sobre todo es muy importante. Ahí. Entonces, en este cerro también, Manturcaya, es la sexta huaca del tercer seque del Antisuyo, ¿no? ¿Qué nos dice Bernabé Cobo? Que era un cerro de gran veneración, que al tiempo de desgranar el maíz se hacían ciertos sacrificios, ¿no? Entonces, si sabemos, durante la cosecha, después de la cosecha se desgrana el maíz y finalmente ya está listo para su consumo, ¿no? Primero hay que esperar, sin embargo, a que seque un poco, ¿no? El maíz para desgranarlo. Entonces, siguiendo con su idea y su análisis del calendario inca, vemos que, por ejemplo, el tiempo de desgranar el maíz, el rey inca, acompañado de varones de la alta nobleza y las artes de eso, se dirigían a Chuquimarca. Chuquimarca está asociado con esta huaca de Tepecaca, ¿no? Esta huaca de Tepecaca o Chuquimarca era uno de los 4 templos del sol, porque el sol tenía muchos más templos alrededor de la ciudad de Cusco, no solo era el Coricancha. Entonces, era en este templo del sol donde en este tiempo de cosecha la nobleza inca iba acompañada de otros nobles y de ágilas para hacer ciertos rituales. Había libación de la chicha, había también quema de muñecos de madera kiswa, también había la ingesta del sampu, ¿no? de estos bollos de maíz. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Este ciclo celebratorio duraba más o menos aproximadamente en junio y en julio, ¿no? Junio y julio era que la nobleza inca se iba a este cerro Manturcaya y hacía todo lo que les mencioné antes. ¿Para qué lo hacían? Como ya se acercaba el solsticio de junio, el sol se estaba alejando mucho más, estaba mucho más débil. Entonces, ¿qué hacían los varones? Porque no se permitía que sus esposas entraran. Los varones trataban de calentar al sol, ¿no? Calentarlo en términos de darle fuerzas, ¿no? Darle fuerzas bebiendo y brindando con él, y también siendo atendido por mujeres, ¿no? Porque las águilas eran quienes lo atendían. De esta manera el sol iba a cobrar fuerzas durante el solsticio de junio y iba a preparar nuevamente su camino, ¿no? Para llegar hasta diciembre. Entonces ese era el ritual que se hacía entre, como vemos, ¿no? Más o menos junio y julio. Siguiente, por favor. Aquí está un poco el ritual y lo que Guzmán Poma nos muestra, ¿no? Esto coincide totalmente con el ciclo celebratorio principal del señor de Tepecaca, ¿no? Que es durante la época de cosecha, al tiempo de desgranar el maíz, dice. Entonces, el señor de Tepecaca, ¿hacia dónde está mirando? El señor de Tepecaca está mirando prácticamente hacia el valle del Cusco, ¿no? La parte de Uri del valle del Cusco. ¿Por qué? Porque también, como muchas cruces posicionadas en cerros, es también un protector, ¿no? Entonces, mientras esté mirando las cosechas y los campos de cultivo, porque recordemos que antes el valle del Cusco, todo lo que ahora es la cultura y las urbanizaciones aledañas eran campos de cultivo, ¿no? Y era muy importante para los campesinos que hubiese una buena producción, ¿no? Ahora, hubo un incidente en el año 1986, ¿no? Un año después de que viniera el Papa. Les voy a relatar un poco lo que pasó. Durante el mes de abril de 1986 hubo un descuido general en el santuario del Señor de Tepecaca. El día 2 de abril la cruz apareció quemada y profanada, según dicen por fundamentalistas católicos o indigenistas. El día 5 de abril se registró un violento sismo en la ciudad y que comprometió mayormente el sector de Mozofiacta, encima de Mesa Redonda, ahí lo pueden ver más o menos, la carretera circunvalación y una huaca denominada Chectacaca. El roquedal tallado por los incas se desprendió del cerro. El sentimiento general del pueblo cusqueño era de temor, ya que sentían que el sismo se debía al reciente robo de la corona del Señor de los Temblores. Sucedió meses atrás. Los pobladores del sector de Tepecaca
afirmaron que eran castigos producidos por la profanación al santuario del Señor. Dicen que el Señor se resintió por el poco cuidado de sus fieles y por eso decidió trasladarse a la huaca de la roca partida. En marzo de 1987, un año después, hubo la creencia popular de que una ex mayordoma del señor de Titicaca lo había soñado, pidiéndole que lo buscara en aquel nuevo lugar, en Chetacaca. Desde entonces se produjo todo un acontecimiento mediático en torno a la aparición de un Cristo esculpido en el interior de las galerías rocosas de este sector, en Chetacaca. Hasta que el 2 de abril de aquel año se dieron con la sorpresa de que la imagen en piedra había sido dañada. Entonces muchos devotos relacionaron el sacrilegio con otro sismo que se produjo 2 días después. La Iglesia Católica no consintió la aparición divina y prohibió todo tipo de culto y celebración. En aquel clima de confusión, los devotos del Señor de Titicaca llegaron el domingo 5 de abril y, afirmando sentir el deseo de su Señor de volver a su trono original, llegaron a Chetacaca con banderas de Perú y estandartes de cargos pasados y se fueron danzando alegremente diciendo: ya nos lo llevamos a nuestro Taitacha. Por su parte, los devotos de Chetacaca habían formado un circuito religioso ritual desde la cruz de Cruzpata hasta Chetacaca, ¿no? Pasando por distintas cruces hacia arriba, hecho que fue denunciado ampliamente por el clero en medios de difusión escrita y radial de la sociedad cruceña. Después de esto y posteriores atentados contra el señor de Chetacaca, su culto decayó rápidamente. Sobre este hecho particular podemos observar lo siguiente, ¿no? Como ya el doctor Vicente dijo antes, hay un carácter de movilidad, de ánimo, en las cruces o inclusive también en los apos, ¿no? Y en otros objetos de culto en la ciudad. Por ejemplo, en Anta hubo un incendio a inicios del siglo pasado, un incendio que destruyó prácticamente la iglesia principal, y los pobladores afirmaron que una paloma había salido de la zona y había volado hacia cierta dirección, ¿no? Y dijeron de que el ánimo de la Virgen Inmaculada, que es su patrona, se había ido hacia tal pueblito. Entonces, al igual que los pobladores de Titicaca, se habían ido y con ciertos rituales se habían intentado recuperar el ánimo de su patrona. Lo mismo también pasó hace pocos años, ¿no? En San Sebastián, cuando se produjo el incendio del templo, muchos pobladores, al quemarse la imagen pequeña de San Sebastián, la primera traída al Cusco, al que llaman Chapaquito, dijeron que se había ido, su ánimo se había ido hacia algún otro lugar. Y me contaron también que gente, los mayordomos antiguos y algunos devotos antiguos también, estaban buscando su ánimo en algunas iglesias, en pueblitos afuera de la ciudad, ¿no? Hay muchos San Sebastianes en muchas iglesias fuera de la ciudad de Cusco, entonces ellos están intentando buscarlo ahí, ¿no? Esto es muy común en el área andina, ¿no? Creer en esto, la movilidad del ánimo de los objetos de culto, ¿no? Otro punto importante son las circunstancias simbólicas, ¿no? Simbólicas que pasan alrededor de este hecho. Por ejemplo, el señor de Titicaca, después de ese incendio, a varios fieles se les había parecido como un anciano apoyado en un bastón con los pies dentados, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Ellos habían quemado la base de la cruz, ¿no? Y se le apareció a muchos fieles diciendo que se estaba yendo a otro lado porque no le trataban bien, ¿no? Pero tenía los pies vendados sobre todo. Asimismo, también los fieles decían que la cargo pasada, la mujer que desapareció diciendo que el Señor se había ido, era la Virgen de Belén, ¿no? Que había salido en ayuda porque había pasado este incidente del Señor de Titicaca, pero también había pasado el robo de la corona de Taitacha Templores, ¿no? Entonces, son circunstancias simbólicas y que sobre todo tienen que ver mucho con el tema de los sueños, ¿no? En este evento. Asimismo, también es importante señalar la subjetivación de los acontecimientos cercanos en tiempo y espacio. Por ejemplo, los movimientos sísmicos, el robo de la corona de Taitacha y la aparición de sectas religiosas siempre pasan, ¿no?
por algo, y en general esa es una característica muy particular del comportamiento del hombre andino, ¿no? Subjetiviza todo, a todo le da un significado, no hay que leer en realidad lo que nos pasa diariamente para ver si esto de alguna manera influye en nosotros, ¿no? O en cómo nosotros queremos que influya. Esto junto con también la ritualización, el ser muy rituales y también la adaptabilidad son puntos muy importantes dentro del comportamiento del hombre andino, ¿no? Finalmente también es importante remarcar esta lucha entre parcialidades, ¿no? Tanto Chekta Kaka como Tete Kaka estaban luchando por el ánimo del Señor, ¿no? Y esto no solo ha pasado acá, sino también ha pasado en otras cruces que más adelante se los voy a contar. Para otras cruces del Antisuyo, por ejemplo, son la cruz del Señor de Oscoyo, que está en la mansión Montesinos. Esta cruz también es muy antigua y muy venerada. El Oscoyo es un tipo de felino andino también, uno puede ver, y también está nuevamente relacionado con el agua, ¿no? Es importante tener estos dos topónimos tan cercanos y sobre todo dentro de esta parcialidad, ¿no? Oscoyo y el Tete o Titi, ¿no? Que son felinos relacionados con esta gestión tecnológica del agua. Digo gestión tecnológica del agua porque en el tiempo de los incas no existían instituciones como Sedacusco, ¿no? Que solamente se encargaba de distribuir el agua, sino era algo más o menos como si juntáramos Sedacusco con el arzobispado de Cusco. Entonces, no solo era una gestión de elementos, sino también era esto venía cargado de ideología, ¿no? A través de ritos, a través de hechos, a través del mismo calendario, ¿no? Entonces, como ya les dije antes, en Hanan Cosco, en general en el Cusco de arriba, Chinchaysuyo y Antisuyo eran dueños del agua prácticamente, y al ser dueños del agua eran los que dominaban de alguna forma el valle de Cusco, ¿no? Sí. Ahora, las cruces de Rosaspata y de Cruzpata son marcadores de espacios. Antes, en el tiempo de los incas, todo el valle del Cusco estaba segmentado en patas, ¿no? En andenes. Eran grandes extensiones de andenes y sobre todo las del valle del Cusco eran agrícolas. Entonces estas cruces marcaban y delimitaban los espacios, los barrios, ¿no? Ahora actualmente está el barrio de Cruzpata, el barrio de Rosaspata y más abajo el barrio de Pucurupampa, ¿no? O Sarumilla. O sea, ahí viene otra función de la cruz como delimitador de espacios, ¿no? En San Sebastián, en los barrios tradicionales como San Jerónimo y acá mismo nomás en San Pedro, todavía hay cruces que delimitan espacios. En San Pedro, por ejemplo, la cruz que está delimitando Nueva Alta y Nueva Baja. En San Sebastián, la cruz que delimita los barrios de China, Raurao, Susaucay, y en este caso, en Recoleta, en el Antisuyo, está Cruzpata, Rosaspata y Pucurupampa, ¿no? Que están delimitando ya también espacios, pero en forma vertical, en forma de andenes. Ahora, como ya hemos hablado un poco de Antisuyo, les voy a relatar un poco sobre algunas cruces del Collasuyo, ¿no? De las cruces del Collasuyo que he encontrado, al menos en cerros, nos vamos a alejar del Valle del Cusco para ir hasta la población de Oropesa. En Oropesa, la cruz más festejada es el Señor de Rachi. El Señor de Rachi se le festeja no solo en Cruz del Acuy y en Pentecostés, sino también junto a la Virgen Asunta, ¿no? Es muy importante esta celebración en agosto, que se le festeja a este Señor de Rachi. Justo la Virgen Asunta es la patrona del sector Urim del pueblo, ¿no? El pueblo está dividido también en dos. La plaza principal, a su izquierda está el otro templo, la capilla de la Virgen Asunta, y a su derecha está la capilla de la Virgen de Estrella, ¿no? La Virgen Estrella. Entonces cada una tiene sus festividades y solamente el Señor de Rachi se festeja junto a la Virgen Asunta. ¿Por qué?
Bueno, primero el topónimo Rachi nos remite automáticamente a la población de Rachi, ¿no? Donde se encuentra este famoso templo dedicado a Viracocha, ¿no? Asimismo, Rachi también en el topónimo es cerámica común, ¿no? Desde ahí venía la cerámica para la cocina, para nuestros utensilios, ¿no? De uso diario. Viracocha, por esta zona, Oropesa, Cusco, Oropesa y hasta Rachi, está pasando el Capañán hacia el Collasuyo, ¿no? Esa también está dentro de lo que muchos estudiosos han llamado la ruta de Viracocha, ¿no? Es un alineamiento geodésico que está marcando míticamente el lugar de paso del dios Viracocha, desde el lago Titicaca hasta el Océano Pacífico. Entonces, si pensamos, porque la cruz de Rachi está justo en un cerro que está dominando Oropesa, y el cerro tiene justo la vista hacia el Cusco. Si pueden ver ahí en el horizonte, esos son los cerros que más o menos están por el lado de Pujín, más o menos, Pujín y Picho. Entonces, es una cruz que está viendo también prácticamente el horizonte hacia el Cusco. Porque podría pensar también en el carácter ambiguo de la cruz, como ya les dije antes, que tiene dos lados, y también hacer una semejanza con el carácter andrógino que se le da al dios Viracocha, ¿no? Que también, al igual que Pachacamac, es una deidad que tenía tanto el lado femenino y el lado masculino en equilibrio, ¿no? Pachacamac, por ejemplo, los budistas dicen que el ídolo tenía tallado un rostro masculino y en la parte de atrás tenía un rostro femenino, ¿no? Como el Señor de los Milagros de ahora, ¿no? En el que está la imagen de Cristo delante y la imagen de María atrás, ¿no? Entonces es importante la asociación, ¿no?, que se puede hacer con el Señor de Rachi en ese momento. Ahora, también según su dilema, era en agosto cuando se realizaban tareas rituales, las manacas que realizaban las tareas rituales en agosto pertenecían al Uricoso, ¿no? al Collasuyo, o sea, estamos en tiempo y en espacio realizando todavía una actividad ritual, al menos en Oropesa, ¿no? Por eso que el señor de Rachi baja siempre para estar al lado de la Virgen Asunta, ¿no? Nuevamente hay este tema de la posición de complementariedad, ¿no? Con su Yanandi siempre está festejando, ¿no? Entonces, a lo largo de esta ruta, dentro de, como les dije, de Collasuyo Pacha, o sea, tiempo y espacio de Collasuyo, se festeja principalmente en el altiplano boliviano la Virgen de Copacabana, ¿no? Durante los primeros días de agosto se festeja la Virgen de Copacabana. Acá en el Cusco, los principales festejos durante los primeros días de agosto son la Virgen de las Nieves, de Tinta, y bueno, hay algunas también en algunos pueblos en esta ruta de Collasuyo, y también en el Cusco. En el Cusco también es una festividad que se está recuperando, pero que antiguamente era mucho más pomposa, ¿no? Entonces nos permite nuevamente hacer la asociación, ¿no? En tiempo y espacio del Collasuyo, a lo largo de todo el Capañán que viene desde el lago Titicaca hasta la ciudad del Cusco, se está festejando, ¿no? se está ritualizando. Y los Collas sabían de esto, porque una de las principales características de la fiesta en Oropesa es una feria para intercambiar productos. Entonces, ¿por qué también se le llama Rachi? Porque ahí se vende también esta alfarería, ¿no? Esta alfarería que se trae de otras partes. Entonces, las fiestas patronales no solo son importantes por ser, por preservar la ritualidad, sino también por ser un punto de confluencia para, en este caso, pues, transacciones, ¿no?, económicas que comprometen distintas parcialidades. Ahora, ya viniéndonos para el lado del Cusco, está la cruz de Pucurupampa o Zarumilla, que según me contaron los pobladores de Recoleta, sí están mirando hacia el templo de Recoleta, ¿no? Entonces ellos lo consideran parte de su barrio, a pesar de que está a pie del camino real, ¿no?
Entonces sería el primer punto de partida hacia la peregrinación nacional de Titicaca, ¿no? Otra cruz muy importante era la cruz de Arcopunco, ¿no? Que actualmente ya no se puede ver ni la cruz ni el arco. Hay una tradición muy famosa en la cruz de Arcopunco. Hubo un duelo entre dos españoles por el amor de unas doncellas que venían de Sapi, ¿no? Entonces hay una relación también que les voy a contar. En la versión de Clorinda Mato se hace mucha mención no solamente al Capañán, que viene en este caso desde el pueblo de San Jerónimo, pasando dice por La Lapa, por San Sebastián, y que llega hasta este lado de la ciudad, sino también se relaciona al Lago Usancate, ¿no? Ella dice de que este suceso, este duelo había sucedido en las épocas en las que podíamos ver a la Usancate limpio, o sea, no había nubes. Esto es solamente la época de secas, ¿no? Nuevamente Collasuyo Pacha, un tiempo y espacio de Collasuyo, que viene aproximadamente desde junio, julio y agosto, ¿no? Ese tiempo en el que las panacas cusqueñas celebraban, ¿no? Y hacían sus rituales. Las panacas cusqueñas en Collasuyo eran también parte de este linaje. ¿Qué más? Ahora, esto me contaron hace poco nomás. Ustedes seguramente conocen la casa embrujada de Sapi. En la casa embrujada de Sapi dicen que está embrujada porque dice antes ahí había una especie de casa de citas, ¿no? Casa de citas, y la dueña de la casa de citas había sido asesinada por su esposo, porque el esposo pensó que era infiel, pero ella no era infiel. Entonces había asesinado a su esposo, pero el alma de la mujer había seguido ahí vagando en esa casa. Entonces ella había terminado de enloquecer a su marido, y desde esa vez ya nadie quería estar en esa casa. En esta tradición de la cruz de Arcopunco, estos dos españoles que se pelean por el amor de una mujer justamente se van a Sapi, y dicen de que en Sapi estaban las mujeres más bonitas desde ese entonces, ¿sabes? Entonces, ahorita cuando me contaron eso ayer, dije, o sea, puede ser la relación entre Collasuyo y Chinchaysuyo nuevamente por el Capañán, porque Sapi es el Chinchaysuyo, entonces está implícita nuevamente, ¿no? Collasuyo y Chinchaysuyo. Y bueno, con ese cuento que me contaron también, dije, puede ser, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Finalmente, les voy a contar un poco sobre algunas cruces del sector del Conquisuyo, ¿no? Todo lo que hay, un poco sobre el señor de Huilpillay, señor de Mollechayo, que son árboles, cruces de puentes, y finalmente la cruz de Trujillo. El señor de Mollechayo es un árbol de Molle en realidad. Esta es una foto referencial. Esta no es el señor de Mollechayo, pero se encuentra en una de las casas, dicen todavía. Cuando yo fui a hacer el trabajo de campo, nadie me dio información sobre el señor, porque generalmente hay negocios ahora ahí, ¿no? Ya no hay gente que sea la dueña o dueño de casa. Solamente está ahí la cruz que está delimitando el lugar, pero cuando pregunté por el señor de Mollechayo también me dijeron que era esa cruz. Entonces un poco creo que hay no solo desconocimiento, sino también incluso queda vivo todavía el recuerdo de ese culto. Este señor de Mollechayo era un árbol de Molle que estaba dentro de una de esas casas de Tecte, y también era muy milagroso, y también se aparecía a sus devotos tal cual se aparece el señor de los temblores o el señor de Titicaca, ¿no? Bajo la forma de un guardia civil o de un médico vestido de blanco, o también de un abogado. Esas son las formas en las que se aparecen los cristos, ¿no? Acá en los Andes. Entonces el señor de Mollechayo era un culto muy antiguo, ¿no? Y que bueno, ahora quizás todavía sigue ahí, pero todavía en los patios internos. Ahora, otro árbol importante que también era cruz y que estaba presente en Conquisuyo es el señor de Huilpillay, ¿no? Actualmente sí es un árbol, pero está cortado, ¿no? El señor de Huilpillay, cuando apareció, era un árbol vivo, ¿no? Era un árbol de eucalipto, dice.
había aparecido en los años 30, 40. Entonces, un señor que estaba ahí, limpiando las chacras, había visto esta cruz, ¿no? Con una forma ese árbol tiene una forma de cruz. Y había decidido cortarlo, ¿no? Porque él sabía de que se tenía que cortar estas cruces, ¿no? Para que no pudieran ser adoradas. Entonces, al momento en el que estaba echando, a la cruz le salió sangre, ¿no? Entonces se arrepintió y ya dejó de cortarlo. En la noche el Señor había soñado a un señor, así como les digo, con una capa negra, a un español que tenía el hombro dañado, el hombro con sangre, ¿no? Entonces el Señor desde ese entonces se había vuelto muy devoto de la cruz y como siempre el milagro se difundió en toda la parcialidad y desde ahí lo consideraban muy milagroso a este señor de Huimpillay. ¿Qué pasó luego? En tiempos del arzobispo Vallejo Santoni hubo también un incidente. Como el culto estaba creciendo cada vez más, los pobladores decidieron pedir al arzobispo que erigiera una capilla en ese lugar. El arzobispo no quiso, pero los pobladores seguían insistiendo. Entonces, con una suerte para negociar con los pobladores, el arzobispo había dicho de que si es que cortaban el árbol, iba a construir la capilla, no en el lugar en el que estaba el árbol, sino en otro lugar, ¿no? Y él mismo se iba a encargar de todos los gastos. Entonces, al final pasó eso, ¿no? Pasó que cortaron el árbol y hicieron la capilla y lo veneraron ahí. Sin embargo, mucha gente que era devota del señor de Huimpillay dejó de serlo, ¿no? Porque pensaron que había perdido su poder. Ellos estaban seguros de que el señor de Huimpillay era milagroso porque era un árbol vivo, no porque era un tronco nomás, ¿no? Entonces de ahí el culto decayó. Sin embargo, en los últimos años ya la asociación de vecinos de ahí está retomando, ¿no? El culto también del señor de Huimpillay. Ahora, un poco vamos a ver las cruces en los puentes. En el Cusco sí hubieron muchos puentes coloniales, en lo que actualmente nosotros podemos ver que son calles, por ejemplo. Esa foto es de la calle Plateros hacia Sapi, y ahí había una cruz, porque había un puente, por ahí estaba pasando el río Sapi, y también había un puente a la altura de la Merced, había un puente a la altura de la Compañía de Jesús, y más abajo también a la altura del Puente Rosario, creo que nosotros conocemos como el Puente Rosario. En el caso de Contisuyo había tres puentes principalmente y muy famosos: el de la parroquia de Belén, el de Santiago y el de Almudena, ¿no? ¿Por qué la tradición de poner cruces en los puentes es netamente, yo diría, andina, ¿no? ¿Y por qué pienso? Esto me recordó a cómo se dice puente, ¿no? En quechua es chacano o chacana, ¿no? Entonces, revisando un poco el dibujo de Santa Cruz Pachacuti, vemos de que en la parte central y también en la parte superior están poniendo como estrellas o cruces, ¿no? Y ellos dicen chacán en general, chacán, cruces, ¿no? Ese es el concepto de unión, de vínculo, de cruces sobre todo. El puente nos permite acceder hacia otra parcialidad, a conocer otro lugar. En el caso de Paucartambo, por ejemplo, la bendición principal que se da en el puente, ¿no? Justo cuando la mamá Chacarri teme por ser robada otra vez por los collas, entonces los chuchos que la defienden. También está implícito el hecho de la guerrilla, ¿no? Entre collas y chuchos. Entonces, el puente es eso, el puente es un lugar de convergencia, pero sobre todo de unión entre parcialidades. Y pienso que esa idea estaba implícita, ¿no? Que pusieran cruces en los puentes. Actualmente ya no están las cruces, porque no hay puentes coloniales, pero sí están en lugares cercanos, ¿no?
La de la cruz de Belén, por ejemplo, del puente de Belén, está ahí en la esquina de 3 cruces de oro, pero también había otras cruces que tenían su historia en el balcón de Herodes, ¿no? La de Santiago está en la cuesta hacia Santiago, en la subida, y la de Almudena también está ahí, ¿no? En la subida, en la esquina hacia Almudena. Uno de los cuentos y tradiciones más populares de la cruz de Santiago es el rapto de Olavita, ¿no? Por el mismo demonio. Olavita era una mujer muy bella que había sido abandonada en el convento de Belén. Antes había en Belén un convento, entonces ahí las monjas la habían cuidado y le habían asignado a una señora para que la cuidara. Cuando fue creciendo, fue ganando belleza y obviamente fue pretendida por muchos varones, ¿no? Entonces, uno de ellos le había regalado un camisón y otro de ellos le había regalado un vestido. Entonces, Olavita se puso ambos. ¿Qué pasó? Hicieron un duelo por el amor de Olavita estos dos españoles y nuevamente uno cayó abatido, ¿no? Y entonces el ganador reclamó que Olavita se fuese con ella. Entonces ella tenía puesto el otro camisón, ¿no? del otro sujeto. Entonces de pronto en lo que estaba subiendo al encuentro de su nuevo esposo se le había aparecido el diablo. Entonces ella, desesperada, lo único que hizo fue ir hasta la cruz de Santiago. Entonces ahí es cuando desapareció. Finalmente Olavita quedó sola y se fue, ¿no? a España, y nadie sabe qué pasó luego con Olavita. Sin embargo, es muy importante que en las versiones que nos da Clorinda Mato, resaltar de que siempre estos sucesos ocurren, bueno, al menos en este caso ocurren en una fiesta patronal, ¿no? En este caso, cuando los sujetos conocen a Olavita, la conocen durante la subida de Belén, ¿no? Durante la subida de la Virgen de Belén. Entonces pienso que hay una relación, sobre todo porque a Olavita le regalaron un vestido, le regalaron joyas, y era del convento de Belén, y además era muy afamada por su belleza. Entonces eso me recuerda a la Virgen de Belén también, ¿no? Porque tiene joyas, tiene muchos regalos y también es afamada por su belleza. Entonces ahí puede haber una relación, hay una relación implícita totalmente del culto de la Virgen de Belén. Siguiente, por favor. Ahora, finalmente, ya la cruz de Puquín. Esta cruz está sobre este cerro que está dominando este lado de la ciudad, de Conquisuyo. A esta cruz le llaman Cruz de Juan Bandolero. ¿Por qué? Porque por esta historia es que se legitimó la celebración del Cruz del Láculo y del Cusco, ¿no? La cruz de Puquín es venerada en ese sector, está justamente con dirección en el camino real, Malambata hacia Conquisuyo. También en las crónicas se dice que tanto en Pichu y en Puquín existían estas sucampas, ¿no? Que eran indicadores para los ciclos agrícolas en el Tahuantinsuyo, ¿no? Ahí es con Bandolero, ¿sí? Entonces, les voy a relatar brevemente la historia de Juan Bandolero. En aquellos tiempos donde no había carro ni luz, los viajeros y mercaderes iban y venían del Cusco. Y había algunos que se congregaban en bandas de delincuentes, liderados por el llamado Juan Bandolero. Ellos mataban a la gente que se resistía al robo de sus cargas de productos y eran muy crueles. Cada persona que moría a manos de Juan Bandolero lo maldecían. Ingresaban al Cusco generalmente por el sector de Pichu. La gente de esos barrios los temía cuando llegaban a la ciudad. Como en el sector de Santa Ana, en Carmenca, tradicionalmente se hicieron muchas chicherías, los bandoleros se ponían a tomar, muchas veces terminando en desmanes y excesos. Un día hubo una tempestad con un viento raro y fuerte, y entre ellos llegó el diablo en su minacarro y le anunció a Juan Bandolero que un martes, el siguiente martes, se lo iba a llevar y lo iba a matar. La banda de delincuentes que lo acompañaba se asustó mucho y desapareció. Juan Bandolero se vio solo y desesperado. Como nadie quería acoger a Juan Bandolero por ser delincuente, se fue donde una vieja cruz en una lomada por Puquín, justo al atardecer del lunes. Con bostas de vaca y leña prendió una fogata y cuando llegó la noche se puso a tocar su mandolina y cantar a viva voz. A medianoche se aparecieron los espíritus condenados de todas sus víctimas
y lo buscaban llamando su nombre. De pronto escuchó una voz que provenía de la cruz y le decía que trepara en ella para salvarse. Juan trepó y la cruz emitió una luz verde que mantuvo alejados a los condenados. Así sobrevivió sobre la cruz hasta las 4 de la mañana, hora en la que tocaba por primera vez la campana María Angola de la catedral. Entonces los espíritus se retiraron con los primeros rayos del sol. Así apenas amaneció, Juan Bandolero escuchó la voz de la cruz, recomendándole buscar refugio en los templos. Entonces fue a la ciudad, se suplicó a muchas casas y templos, y solo los padres franciscanos le aceptaron como fraile. Ahí vivió hasta su muerte. Desde esa época y por esta tradición es que se celebra el Cruz Velacum en el Cusco. En esta historia popular quiero resaltar algunas características. Es lógico pensar que una celebración que comúnmente pertenece, o se dice que pertenece más al campo, haya sido importada a la ciudad, simbólicamente por un avigeo. ¿Por qué? Porque estos personajes estaban en constante interacción entre estos espacios, ¿no? El espacio urbano y el espacio rural. Ellos sabían y conocían los caminos, ¿no? Los necesitaban para hacer sus fechorías. En el campo, el avigeo generalmente robaba en época de cosechas, que era cuando hay abundancia, cuando la gente sabe intercambiar sus productos, ¿no? Entonces podía comercializarlo en la ciudad. Otro punto importante es el escenario donde ocurre el encuentro, ¿no? Es básicamente entre Chinchaysuyo, por el lado del Pichu, y Contisuyo, por el lado de Puquín, justo está delimitando el camino. Y del mismo modo, los atributos simbólicos de cada parcialidad se manifiestan en contrapunto durante todo el desarrollo del cuento, ¿no? Por ejemplo, acá va. En las noticias cronológicas de la ciudad de Cusco, de Esquivel y Navia, se hace referencia al primer establecimiento de la fiesta de la cruz el 3 de mayo en Pichu, en Chinchaysuyo, por parte del señor Sebastián Sánchez en 1710. Posteriormente se dice que la fiesta se hizo muy popular por la inclusión de elementos idólatras en su celebración. Es por eso que el cura de San Francisco no quiso celebrar la misa de fiesta y el señor Sebastián Sánchez se vio obligado a cambiar el lugar de celebración al cementerio de Belén. Eso es lo que dice las noticias cronológicas. Se fue al cementerio de Belén. 36 años después se señala que la fiesta había alcanzado tal grado de pomposidad que era replicada también en la parroquia de Santana y de San Francisco. Ahora, este término, el término de cementerio de Belén, que me gustaría investigarlo más en quizás algunos documentos, puede hacer referencia a dos nuevos cementerios habilitados en el Cusco durante la peste de 1719, porque estamos por ahí en las fechas. En el Cusco hubo una peste muy grande que aniquiló a mucha gente y por eso se habilitaron dos nuevos cementerios. Acá dice que se habilitó el de Ayahuayco en Puquín, Ayahuayco, por estar en las cercanías de la parroquia betlemita de la Almudena, o sea, la parroquia de los betlemitas, ¿no? De la orden de Belén, y el cementerio de Cochopata en Coripata. En este lugar también estaba la antigua parroquia de Belén, ¿no? Entonces, implícitamente Contisuyo está ahí, ¿no? Está también en el encuentro. Cualquiera de los dos casos se encuentran en esta parcialidad. De esta manera es posible que la presencia de cadáveres abandonados por la peste en estos cementerios haya servido como un elemento simbólico durante la primera mitad del siglo XVIII para reafirmar la veracidad del cuento de Juan el Bandolero, y por extensión la sacralidad de la cruz de Puquín, en las cercanías al cementerio de Ayahuayco y a pie del camino real hacia el Contisuyo, denominado también Barampata o en de Mara, ¿no? O sea, estos condenados que seguían a Juan Bandolero no eran otros más que toda la gente que había muerto por la peste, ¿no? Entonces, simbólicamente, en esos tiempos se pudo haber legitimado con eso la historia también, ¿no? De Juan Bandolero. Juan Bandolero es un avigeo que toca la bandurria. Este arquetipo de villano galán es muy popular en la cultura de los pueblos de Mara y de Chumpiltas, de la parcialidad Contisuyo, nuevamente. En tiempo de las haciendas, los instrumentos de cuerda como la mandolina estaban prohibidos para cualquiera que no fuera español. De esta forma, era ilegal que un indígena tocara esos instrumentos. Es así que las principales composiciones musicales de estos pueblos se basan en cantos de protesta y cuestionamiento de la autoridad. Entonces, el avigeo, por haber tocado también, al estar en contra de la ley, o sea, no solamente estaba en contra de la ley por robar, sino también
por tocar el instrumento. Eso me permite pensar que la dijeron indígena, ¿no? También. De esta manera, si comparamos con este discurso simbólico de la historia, el origen de la fiesta de la cruz y en especial la costumbre del Cruz del Acui se habría movido de Picchu hacia Puquín, ¿no? De Chinchaysuyo a Contisuyo. Entonces, ahí, tal como vimos anteriormente, que el ánimo se está moviendo, también pudo haberse movido en este caso, ¿no? De Picchuya también hacia Puquín. ¿Y cómo se sustenta estas traslaciones o transmigraciones a través de los mitos, ¿no? Y por ejemplo, el Juan de Bandolero todavía no sobrevive hasta ahora. Bueno, en la actualidad, la cruz más celebrada en el sector del Picchu es la cruz del señor de Churumoco, ¿no? Es quizás un viejo recuerdo de la antigua celebración pomposa, ¿no? de la cruz de Picchu durante el siglo XVIII. Las cruces de los templos de San Francisco y las de Santa Ana son una de las más celebradas también en el Cusco, y probablemente se deba también a que conservan, ¿no? su emplazamiento original, ¿no? Sí, ahora, sí, en síntesis, ¿qué cosa estamos celebrando entonces en este tiempo? Básicamente son rituales estatales incas, ¿no? para la cosecha. Como lo dije antes, en el caso del señor de Tetecaca, es un ciclo que viene desde el momento en el que se cosecha el maíz, se desgrana y finalmente sí se celebra, y en agosto se alista nuevamente uno para la nueva siembra, ¿no? Asimismo, entre otros ritos estatales de cosecha está una procesión por el camino real del Collasuyo, ¿no? Todo noble que iba a ser coronado inca tenía que recorrer esta procesión, ¿no? Porque también Mamahuaco había recorrido esa procesión en su mítica conquista del Cusco, ¿no? Asimismo también ya se mencionó, ¿no? Estos rituales de la cosecha, ¿no? Cuando se traslada el troje y se vela dentro de la pirua, ¿no? Y generalmente se le cubre con ropa femenina, ¿no? Y este grano que está dentro de la olla se conserva hasta la siguiente siembra. Finalmente, en estos tiempos, la chacana y la Cruz del Sur y esta asociación que se hace es un símbolo, ¿no? De reivindicación cultural. El estudio de la Cruz del Sur y todo este análisis que se hace surge básicamente de los almaras, ¿no? Carlos Villa Villena, que era un arquitecto que estaba estudiando la Cruz del Sur desde un punto de vista como proporción divina, logró esta mitificación del símbolo escalonado, ¿no? Normalmente nosotros denominamos chacana a eso, pero no es, o sea, las crónicas no afirman que chacana era el símbolo escalonado, ¿no? que nosotros comúnmente vemos, ¿no? Entonces, sin embargo, en Bolivia y en Ecuador y la mayoría de grupos indígenas se ha adoptado este símbolo como un símbolo de reivindicación cultural, ¿no? Y también el Cruz del Acui, al ser una fiesta popular en toda Latinoamérica, es también, o sea, la asociación con la chacana y con la Cruz del Sur ha sido fundamental para lograr esto, ¿no? Una reivindicación cultural de los pueblos, ¿no? Entonces, desde ese punto, esta denominada chacana constituye en nuestros días no solo un espacio de rememoración de nuestros orígenes, sino también un punto de partida para también repensar nuestra identidad, ¿no? Sí. Eso es todo, muchas gracias. Y bueno, antes, por favor, hablando de chacana, quería dar un agradecimiento muy especial, porque sé que esto es muy importante, a mi papá, porque mi papá ha sido el primero que me ha mostrado la Cruz del Sur, ¿no? Gracias a él es que aprendí muchas cosas y es alguien muy importante en mi proceso de investigación. Entonces, papá, muchas gracias por esto, y muchas gracias también por su atención.